Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Amén, Abba Padre. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Era muy importante lo que Dios nos viene a hablar. Hay personas que dicen que para qué uno va a buscar a Dios, otras ni siquiera creen en Dios. Y hay unos que quieren oír, pero lo que oyen no les permite llegar ni entrar en el reino de Dios. Porque hay quienes ministran el evangelio y ellos mismos ni entran ni le permiten entrar a aquellos que están llegando para querer entrar por lo que predican. Es muy importante que los ministros lleguen a comprender que el tiempo cada día es más corto, mucho más corto, y de que estamos más locos por llevar un mensaje para que la gente se porte bien por medio del temor, a que la gente aprenda a portarse bien por medio del amor. Porque el problema grave que tiene el ser humano es que no es agradecido, no ha aprendido a ser agradecido. Entonces no hemos aprendido a ser agradecidos humanamente, ni hemos aprendido a ser agradecidos con Dios. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a ser agradecidos con Dios. Ayer en el estudio el Señor nos hablaba de que 3 veces le preguntaba al apóstol Pedro que si Pedro le amaba. ¿Por qué le preguntó 3 veces y por qué a Pedro? Bueno, porque Pedro lo negó 3 veces. Ajá. Entonces al principio Pedro le contesta pues rápidamente y sin pensarlo: Señor, tú sabes que te amo. Pero entonces el Señor le volvió a preguntar, y por 3ª vez, el Señor siempre habla de 2 veces, de hecho te digo, pero esta vez le dijo por 3ª vez: ¿tú me amas? Y entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, entristecido, porque es que ya sabía. Él: hoy te voy a preguntar ahorita, ¿viste, papi? Entonces ya él sabía de qué forma le amaba a Pedro. Porque hay unos que amamos de boca, pero no de hecho. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Dios no busca a una persona que parlotee palabras lisonjas para Él. No, si Él es excelentísimo. Él busca las personas que tengan un corazón dispuesto a reconocer que ciertamente, sin conocer la verdad de Dios, o sea, de su creador, simplemente ha vivido una vida desordenada. Y esto solamente lo ha hecho uno, no, eso lo han hecho todos, porque Dios hizo todo a vanidad para que viviéramos en la esperanza precisamente del conocimiento de la gracia de Dios, que es la que nos da la salvación. Porque ¿de qué tenemos que ser salvos? De nosotros mismos, de nuestra propia forma de pensar. Porque la forma de pensar nos da una manera de vivir. Y aunque creamos que no hay nada que corregir, pues tenemos unos deseos carnales donde nos apartan de lo que es la templanza, el amor, la piedad, la mansedumbre, la tolerancia, y eso nos caracteriza por la ley de Moisés como pecadores, pero por la gracia como transgresores de la gracia. Ahora, el estudio de hoy se llama Amando a Cristo. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos? Apacentando a su oveja. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, porque no son de Pedro, no son de nadie, son
de Dios. Y lo cierto es que en nuestros propios hogares hay un ejemplo muy verídico que me gustaría compartirlo. Llega una persona de la calle que no es nada en lo personal ni en lo espiritual de aquel hogar y pide un vaso con agua. Y en el hogar corre y le busca el vaso más limpio y el agua que esté más fría. Pero si se lo pide a alguien del vínculo familiar, no podéis pararte vos. No lo puedes buscar tú. Ahorita ya te lo voy a traer en cualquier vaso o de cualquier manera. Esto ocurre en muchos hogares. No estoy especificando que en el mío, en el tuyo o en el del otro. Lo estoy poniendo como ejemplo para que entendamos que esta acción también la ve Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Entonces decimos, no, yo voy a la iglesia, pero mi hermano que no va a la iglesia, ese no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y caemos en el error de que cuando llegamos y nos enfermamos nosotros mismos, pues ese es el hermano que corre o la hermana que corre a auxiliarte. Porque quiere tu bien. Que lo demuestra solamente cuando estás herido es otra cosa. Eso es otra cosa. Que cuando la persona tiene un accidente o la persona se siente mal, los demás están condoliéndole. Aun cuando que está bien, lo tratan mal. O sea, qué cosas tan tremendas el carácter del ser humano. Pero es en todo vanidad. Pero para eso Dios hizo estas buenas nuevas de salvación. O sea, el consejo de Dios. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos? ¿Cómo podemos cumplir ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Primero entendiendo que Dios nos amó a nosotros primero. Porque de miles de millones de ángeles que hay a su derecha y a su izquierda, a nosotros nos escogió para quitarnos las vestiduras en este tiempo y a otros antes, pero otros vendrán después. Quitarnos la vestidura angelical y hacernos un espíritu y meternos en estos cuerpos. Cuando llegamos acá estábamos totalmente desnudos. Y aunque a la mitad del camino decimos a nuestros padres, yo no te mandé a traerme a esta tierra por decepciones, tribulaciones, angustia, hambre o desesperación, o simplemente por desagradecimiento, la verdad es que fue Dios quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Y el asunto es que cuando entramos en estos cuerpos terrenales nos olvidamos de dónde venimos, lo que venimos a hacer, a dónde vamos. Y como se nos olvida eso y estamos tan ocupados pensando en recoger y guardar, porque pensamos que mañana no vamos a partir, la avaricia y la codicia se mantiene en esta carne activo, eso también es vanidad. Y terminamos simplemente no recordando que todo tiene un principio y un final, que nacimos y vinimos desnudos y que cuando salgamos de este cuerpo nos vamos a ir igual, sin llevarnos absolutamente nada. Todo lo demás es vanidad y aflicción de espíritu. Nada más. Por eso, para Dios es muy importante que nosotros comprendamos el propósito de las Sagradas Escrituras. El propósito de ellas, que no lo explicó por los profetas, ni lo explicó Cristo de Nazaret, sino que ahora Cristo resucitado es el que lo explica. Porque no era para aquel tiempo, sino para este tiempo las maravillas de Dios. Dios hizo maravillas en el primer tiempo cuando se comunicó por el Padre, luego cuando se manifestó en la presencia del Hijo y ahora por el Espíritu Santo. Por eso dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 3, 16 y 17, que toda la Escritura
que es inspirada por Dios, es útil. Tenemos que darle esa utilidad para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin, con una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué el hombre tiene que ser preparado para buena obra? Porque no vino preparado para buena obra. Eso lo va a hacer son las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que muchas personas que quieren oír la palabra de Dios, pues se le dé la buena palabra de Dios, la gracia. Y esta gracia la trae el Espíritu Santo de Dios por la escritura del amado apóstol Pablo. Tenemos que tomar a Pablo muy en serio y tomar a Pablo como el apóstol de Cristo resucitado, el que envió el Espíritu Santo. El que hable mal de Cristo de Nazaret se le perdona, pero el que hable mal de Cristo resucitado, o sea, el Espíritu Santo de Dios, no se le perdona ni en esta vida ni en la venidera, porque es el mismo Dios, la manifestación de Dios mismo en cada uno de ustedes. Por eso ustedes son el templo de Dios. Como está escrito en Efesios capítulo 2, del 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ya nos amó, no es que tiene que amarnos, aún estando nosotros muertos en la ignorancia de nuestra desobediencia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Será esto un lugar celestial? Donde hayan dos o más en el nombre del Señor. Es un lugar celestial. Hermano, pero este está brollando y el otro está diciendo y el otro está peleando. Bueno, si ellos están según la carne, allá ellos. Pero tú y yo, tú que estás prestando atención, y yo estoy siendo usado para que esta palabra salga por mi boca, en nosotros, si nos estamos poniendo de acuerdo, ahí está Dios. ¿Sí entendemos? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Como está escrito en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no sé por ti. Se entregó por ti. Entonces empecemos a ser más obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y apartémonos de los deseos de nuestra carne. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mas Cristo, en Cristo es por medio de la fe. Porque la ley de Moisés no justifica sino la divina gracia de Dios. Como está escrito también en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, que la tribulación, la angustia, el hambre y la desesperación que a veces sentimos son necesarias porque eso activa nuestra paciencia. ¿Ve? Y la paciencia es la que forma en nosotros la esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el amor de Dios? En vosotros. Lo cierto es que cuando nosotros hacemos algo generosamente por otra persona,
no lo estamos haciendo nosotros, porque nosotros hemos muerto en Cristo, sino que el Espíritu Santo de Dios está haciendo la buena obra en nosotros. O sea, como lo dijo el profeta el profeta Eliseo, que qué bueno, más bien para el hombre, serle el servidor del Espíritu Santo de Dios. Esa sería la recompensa más grande. Pues con eso tienes el don de dar sanación a las personas. Y ese sería ya tu regalo. O sea, imagínate tú puedes hacer sanación, que te pares frente de cualquier emergencia de un hospital a sanar los enfermos. Eso sería maravilloso. Y que estos enfermos a la vez recuperen su salud y sean agradecidos con Dios y entonces quieran conocer el camino de la verdad y la vida del Señor. Así también está escrito en Gálatas 5:6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Ven? Ahora bien, hay un hermano que pelea contra el otro. Y las personas al ver esto, dicen, esos hermanos no se aman. Pero lo cierto es que si le pasara algo a uno de los dos, el otro estuviera llorando. Entonces, ¿dónde está la carne y dónde el espíritu? El espíritu se conduele. La carne, ¿para cuántas cosas aprovecha? Para nada. Por eso es mejor andar en el espíritu y ser agradecidos con Dios que en los deseos de la carne. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice el amado apóstol Pablo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad con ocasión de la carne, o sea, no con un libertinaje, sino con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Servíos en amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Isaías, en el capítulo 65, versículos 17 y 25, el profeta habla para que reflexionemos, para que empecemos a analizar verdaderamente en dónde estamos nosotros delante de Dios, a la izquierda o a la derecha. ¿Recuerdan aquel pasaje que el Señor hablaba y decía, un día el rey los llamará y dirá, venid a la derecha, benditos de mi Padre? A los bendecidos los va a llamar a la derecha. Y les explicó, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve preso, enfermo y forastero y me atendiste. Los justos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo hice yo todas estas cosas por ti? El Señor le dijo, cuando lo has hecho por uno de mis más pequeños, por mí lo hiciste. Por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Ahora el asunto está, ¿por qué el justo no sabía? Porque el justo hace las cosas y no se acuerda que las hizo, porque las hizo desinteresadamente. El justo sabe que da algo y busca que la mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Eso lo hace el justo. ¿Ve? Apoyó, ayudó, compartió, pero busca hacerlo en secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, lo recompensa en lo público. Mas el injusto también el Señor lo llamará a su izquierda, como está escrito
en Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 10. En el 9 llama a los benditos de Dios y en el 10 llama a los ditos de Dios. Entonces dice, a los que llamó a su izquierda, venía a mi izquierda ditos de mi Padre. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve enfermo, preso, forastero y nunca me atendiste. Señor, ¿cuándo dejamos de hacer todas estas cosas? Le preguntaron los injustos. ¿Cuándo dejamos de hacer estas cosas? Bueno, cuando no lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco por mí lo hiciste. Mira qué tremendo. Por eso ni la circuncisión ni la incircuncisión en Cristo vale algo, sino una nueva creación. La nueva creación, ¿qué va a hacer? Esta nueva creación se va a comer los 10 mandamientos y va a vivir por ello, usando de sedaca, justicia social, la piedad, el amor, la bondad. En esto se cumple toda la ley divina de Dios, la ley de Dios, los profetas y nuestro Señor Cristo bendito. En esto se cumple. Y en esto es que debemos de ser agradecidos con Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque dice Isaías 65, 17 al 25, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Yo quiero estar ahí. Y de lo primero no habrá memoria. De lo primero no habrá memoria. Ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que he creado. Porque he aquí que yo traigo a la Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Recordemos que está hablando de la Jerusalén celestial, que no solamente está en Israel, sino en todas partes del mundo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, no van a morir de niños, ni viejo que sus días no cumplan. Porque el niño morirá de 100 años. ¿De cuántos años? 100. Y el pecador de 100 años será maldito. O sea, que el que vive, todos van a vivir 100 años, 100 años por su justicia y 100 años por su injusticia. Les conviene más al hombre comprender, devolverse al Señor y empezar de cero ahorita, que hay oportunidad. Porque vivir 100 años en la injusticia que tú mismo has creado y tienes que pagar, entonces son 100 años de maldición. Edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Ustedes saben que hay árboles de muchos años, ¿verdad? Hasta de 500. Yo creo que por ahí pasan, ¿no? 1000 años. Hasta de 1000 años. Así serán los días del Señor. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Y mis escogidos. Yo le voy a... No, pero es que tú no eres... Mira, yo soy. Y todo aquel que cree es... El que cumple los 10 mandamientos tiene vida eterna. El que practica la sedaca, la justicia social, entonces es lleno de ¿qué? De perfección.
¿Ve? Eso es todo para ganarse el cielo. Ahora dice, mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. En Efesios, en el capítulo 1, del 3 al 5, el Espíritu Santo de Dios nos revela esto. El amado apóstol Pablo escribe, bendito es el Dios y Padre de mi Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay unas congregaciones que dicen que esto no es aquí, que esto allá en el cielo. Ustedes están pelando, porque en el cielo no hace falta ser perfecto. Ya eres perfecto. Aquí es donde no estás santificado y donde eres pecador según la ley de Moisés, y tienes que ser redimido según la gracia de Dios para llegar a la perfección que es en Cristo, Señor nuestro. Ese es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí vamos comprendiendo? Quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, allá cuando estábamos con Job, antes de la fundación del mundo, según Job capítulo 38 del 1 al 21. ¿Ves? Cuando Dios puso los fundamentos. ¿Dónde estabas tú, Job? Tú estabas conmigo, le dice Dios. Yo también. No sé ustedes. Pero yo ando por fe, no por vista. ¿Y qué gano yo con eso? Bueno, tengo esperanza de que cuando salga de este cuerpo y así esté con ustedes, no los voy a ver según la carne, sino según el Espíritu. Y mientras esté en este cuerpo, trataré de no verlo según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí me explico? No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, sus descendientes, con ellos. ¿Sabía usted que nosotros venimos según el linaje de Sem? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los de Sem son bendecidos. Estos van a creer que son bendecidos. Estos van a vivir por los 10 mandamientos. Estos van a practicar el sedaca. Así de fácil. Y por su fruto los conoceréis. Los de Cam no creen en nada ni en nadie. Esos simplemente viven por vivir. Ellos son los papaupas. De ellos no le dependen de nadie, ni de un creador, ni de nada. Y así de fácil. Y los que viven, los que son de Jafet, viven bajo la ley de Moisés. Así de fácil. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dice el Señor Dios Todopoderoso a los benditos de Dios. Yo lo recibo. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Aquí muchos ministros toman esto literal. El león con la ovejita y todo lo demás. Bueno, si nosotros vemos, hay leones que fueron criados como gatos y andan con personas y no le hacen mal a las personas. Hay unos que son así. Otros simplemente son desagradecidos y se terminan comiendo a aquel que los crió. Pero yo creo que el Señor o por el profeta lo que está hablando acá es de nosotros, los seres humanos. Hay seres humanos que son como ovejas, ¿verdad? Pero terminan siendo lobos rapaces. Y hay otros que son como leones, pero terminan estando con las ovejas. ¿Ven? El Señor lo que está diciendo es que va a apaciguar los corazones. Y aquel que es muy malo y que hace cosas malas, como la serpiente, el león, o por su naturaleza humana, ¿verdad? Va a terminar siendo como un gatito. Aunque tenía ese deseo, va a terminar siendo diferente, va a terminar siendo noble, va a terminar siendo humilde,
Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios agarra al malo, al delincuente, al malviviente, al maldiciente, al fornicario, al adúltero, al borracho, y los transforma. Y ese es el milagro más extraordinario que yo he visto que Dios ha hecho en este planeta. Porque he visto a un cojo, a un paralítico levantarse de su andadera o del piso para irse a bailar y a beber y no agradecer a Dios. Pero que un hombre borracho que llega a su casa y lo que causa es el mal, o el fornicario, o el adúltero, o el maldiciente, y sea transformado en una oveja de Dios, esto sí es que verdaderamente es maravilloso y esto sí es un milagro. Imagínense ustedes un violador que haya hecho tanta maldad y que en verdad se arrepienta y que viva arrepentido de todo aquello que hizo, pero que viva para el Señor, dominando sus deseos carnales y no haciendo más daño. ¿No es eso un milagro maravilloso? De eso debemos estar agradecidos con Dios. Como está escrito en Isaías 66, 1 al 18. Dios dijo así. ¿Quién dijo? Dios. El cielo es mi estrado y mi trono. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Porque la gente y los ministros buscaban era hacerle un templo al Señor. Pero lo cierto es que según el libro histórico de Hechos, capítulo 17, 22 al 28, Dios no mora en templos creados por manos humanas. Por eso los benditos de Dios entendemos que nosotros somos el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace nuestra fe, que se redime el pecado y nosotros por agradecimiento dejamos el mal y empezamos a andar en el camino del Señor nuevo y vivo que Él nos trazó a través del velo, esto es de nuestra carne. O sea, comprender lo que hay dentro de nosotros. Mi mano, dice el Señor, hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No dice que es pobre en dinero, que es pobre y humilde de espíritu. O sea, que es tan generoso para demostrarle a Dios que le ama. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Y el que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. Y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó más las abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Por eso es muy importante hoy demostrarle a Dios que le amamos. ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? Apacentando sus ovejas. De esa manera, mira qué fácil. Porque dice el amado apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2. Porque dice Dios que Isaías en tiempo aceptable te ha oído y en día de salvación te ha socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Lo está entendiendo?
lo está creyendo, devolvámonos al Señor, caminemos con el Señor, cumplamos los 10 mandamientos, los únicos y verdaderos: amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarte delante de ninguna estatua o imagen, no tomar el nombre de Dios en vano, llamándolo Jehová, llamándolo Yahvé, etcétera, etcétera. No, el Eterno, el Todopoderoso, y en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito, se da gracia. Por lo cual clamamos: Abba Padre, como dice Gálatas 4:6. Cuarto, santificar la fiesta del día sábado. Es sábado, no es domingo. También es el séptimo día, no el primero. Cristo resucitó el primer día de la semana, un domingo. El séptimo día de la semana es sábado. Busca tu almanaque y verifica que la D es el primer día de la semana y el séptimo día de la semana es el día sábado. No te dejes engañar. Está fácil, ahí están las pruebas. Hermano, pero es que en la Biblia no dice el día sábado. Búscate las viejas, las más antiguas. En Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, en Isaías capítulo 58, en Éxodo capítulo 31 del 12 al 17. Mira, en Isaías 66, 23. En toda esa Biblia más antigua dice el día sábado. Eso los cambiaron los católicos, apostólicos y romanos de aquella época. Oí palabra de Dios vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Dios se ha glorificado, pero Dios se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz de templo, voz de Dios que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en su día? Sí, en un día Dios, en un día tan hermoso como hoy, Dios explicándote todas estas cosas, y Él que da el crecimiento, abriendo el sentido del entendimiento, hace que todos nosotros seamos hijos de la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Y los pare a todos en un solo día, y volvemos a entrar en el vientre de nuestra Madre para ser una nueva criatura en Cristo, Señor nuestro. ¿Nacerá una nación de una vez? Por supuesto que sí. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Dios. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios, de ninguna manera. Padre eterno, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Recordemos los gentiles que cuando Dios escogió a Israel, solamente las promesas eran para Israel. Pero de Israel fueron esparcidos por toda la tierra el polen de nuestra salvación. Porque ellos son las raíces y nosotros las ramas injertadas en ese hermoso olivo. Y nosotros hoy damos gracias al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Bendito de Dios. Es el único Dios que hace milagros. Es el único Dios que tiene poder y que ha demostrado su poder. Es el único Dios que se glorifica a través de su luz. ¿Está la luz de Dios en vosotros? Como está escrito en Hechos capítulo 9, versículo 3, 26, 13 y 1 Corintios 2, 7. Y las cosas que ojo no vio y oído, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted ama al Señor, esto es para usted.
¿Y cómo le puede demostrar a Dios que lo ama? Apacentando las ovejas. Porque así dice el Señor: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Dios para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Recordemos lo que está escrito en el Salmo capítulo 37. Todo el Salmo 37 es una bendición. Y el que se deleita en las cosas del Señor, como está en 37:4, Dios concederá las buenas peticiones de su corazón. Pero también está escrito en el Salmo 37 que muchos llamados pastores no lo conocen, porque si lo conociesen en verdad, no dirían que viene un arrebato y que se van con Dios. Dirían que permanecerán en la tierra para siempre con el reino de Cristo. Porque Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Claro, no era de aquel rey, de aquel mundo en que él estaba. Pero no ha hecho Dios un cielo nuevo y una tierra nueva después de Cristo. No levantó a Cristo de entre los muertos para que viviera la esperanza. No vive Cristo hoy en nuestros corazones. No es el Rey de nosotros, Cristo Señor nuestro. No es Rey de reyes y Señor de señores. No es el único intermediario entre Dios y los hombres, Cristo hombre. O sea que Cristo hoy está gobernando en nuestras vidas. Es el nuestro proveedor en tiempos de angustia, de hambre, de necesidades y de desesperaciones. No se ha manifestado Él en vosotros. Entonces, ¿cómo pueden decir que el mundo se va a acabar? Es el fin de la tierra. La mayoría que dice esto son los mismos testigos de Jehová. Pero lo cierto es que en el Salmo 37, en el versículo 22 y 23, dice: los benditos de Dios heredarán la tierra, mas los malditos de él serán destruidos. Y se enojará contra sus enemigos, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Así está escrito. Pero como dice en Hebreo, en el capítulo 1, en el versículo 7, que el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. En estos carros, en estos torbellinos se ha manifestado la gloria de Dios, para quemar como hojarasca o como madera y hacerlo ceniza a todo ese mal conocimiento que están llevando los fariseos y saduceos de la época. La mala información que no les permite a la grey entrar a la salvación. Ni ellos mismos pueden entrar. Si está escrito por el profeta que 10 judíos irán de la mano con los gentiles el día de la salvación, ¿usted creen que esos 10 judíos tomarán de la mano a uno que diga a Dios que se llama Jehová? Para ningún judío, Jehová es el nombre verdadero del Dios verdadero. Por eso no lo toman como el Dios verdadero. En eso hay que estar pendiente. Porque Dios juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Dios serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen y abominaciones y ratón juntamente serán talados, dice Dios, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá
para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Como está escrito en 2 Corintios 2:7, Romanos 16, 25 y 26. Es necesario demostrarle amor a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarme delante de mí, dijo el Señor. Qué importante es que nuestra vida esté en las manos de Dios, porque todos los acontecimientos proceden del Padre. El maremoto, el terremoto, el tsunami, el volcán que se despierta y arrasa. Según Deuteronomio 32:39, procede de Dios todas estas cosas. Y según Romanos capítulo 1, versículo 18 al 28, es Dios quien hace estas cosas. Y ahí te aclara por qué las hace. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres corruptos de entendimiento que con injusticia detienen la verdad. Por eso les hago un llamado a toda esa hermosa, amada iglesia, esposa del Señor, en todas partes del mundo, a que nos devolvamos al Señor. Estoy cansado de los pastores, curas, sacerdotes, etcétera, que hablan y hablan y no sé quién tiene la verdad. Usted, desde su casa, desde la comodidad de su hogar, con su familia, familiares y amigos, usted cada sábado, usted ponga algo aparte de lo que Dios le prosperó y haga un banquete. Invite familiares y amigos y cómanse los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Y hagan esto, cumplan los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre, no arrodillarse ante ninguna imagen, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta el día sábado, honrar padre y madre, no cometer homicidio, no cometer adulterio, no cometer hurto, no levantar falsos testimonios y no codiciar la casa de tu prójimo. Y participa del amor al prójimo, participando de la sedaca, de la ayuda mutua, de tales cosas, de tales sacrificios se agrada a Dios, como está en Hebreos capítulo 13, versículos 16 y 17. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en estos lugares celestiales en Cristo, Señor nuestro. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que las puertas y ventanas de los cielos se abren hoy y derrama Dios sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que te presento delante del Señor mi Dios, Cristo bendito, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y recibo que esa llama flamante de luz que está en ti alumbra a todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Recuerda siempre suscribirte, darle like, seguir, compartir, comentar y guardar para que cuando quieras volverlo a oír, entres con facilidad a mi estado de WhatsApp y puedas así ver, a mi estado de TikTok y puedas así ver todos estos hermosos estudios que estamos llevando a todas las naciones para la gloria de Dios en nombre de Cristo Señor nuestro. Recuerden, oyes mi voz, pero la palabra no es mía sino del que me envió. Quien te pastorea es Dios
Yo no soy pastor. Es Dios quien nos pastorea. Como está escrito en Ezequiel capítulo 34, el Salmo capítulo 23 y en Juan capítulo 10, versículo 16. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recuerden, mañana 5 de la tarde, con el favor de Dios, estaremos nuevamente activos para la gloria de Dios en nombre de Cristo Señor nuestro. Por lo cual clamamos, Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida aunque te tilden de loco. Muy importante estar activo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Aquí está en línea la bendecida Carmen. Bendecida Amén, Carmen, amén, lo a la amada recibo. iglesia que la está Dígame. oyendo. Ah, amén. Dígame. Un saludo de los benditos de Dios para ti. Amén. Bien, bien, brillando aún más que el sol, bendecido. Y ustedes allí. De la misma manera. ¿Cómo está esta amada? Abba De la misma Padre, me manera. alegra. Amén, lo Bueno, recibo. amén. Ajá. Estamos en contacto. Mañana 5 de la tarde nuevamente activo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Amén, lo recibo, bendecido. Gracias a Dios por usted. Ángeles con todo, amén, lo recibo. Ángeles con todos ustedes, amadas.